rostro, delgado, de tez muy clara, su pelo enrulado recogido hacia atrás, arriba de la cabeza. Era muy informal. Se podría decir que no tenía mucha vocación de ama de casa. Tenía un carácter bastante fuerte, sobre todo cuando discutía de política, de convicciones sólidas. En ese entonces ella estaba más en una línea maoísta. Recibía un diario de una agencia china, no recuerdo el nombre, pero sí que tenía una distribución internacional. Algunos de nosotros estábamos en una línea guevarista con Cuba. Por ese entonces, en el 66, yo hice un viaje a Cuba invitado por unos amigos que se habían ido a la isla para vivir allá. Recuerdo que a raíz de ese viaje tuvimos algunas discusiones, porque ella creía que ese era el momento de viajar a China, y yo le decía, pero Toti, ¿qué querés que haga yo en China? A veces pienso que la gente que perpetró todas estas barbaridades en realidad fracasó. Porque con las desapariciones y las muertes intentaban desaparecer el espíritu de todos ellos, como si no hubieran existido, como si no hubieran luchado. Y no lo lograron, porque siguen en nosotros. Y no solo en nosotros. Mi hijo sabe por mí, de Toti y Sami y de otros compañeros. Fracasaron. Bueno, vamos a escuchar entonces ahora a Cristina Feijó, que fue compañera de militancia de Sami. Hola, buenas noches. Quiero agradecer a Alejandra el compartir con ella este momento tan importante y tan valioso para ella, que ha buscado durante un largo tiempo. Y bueno, orgullosa de estar acá en este momento. Ale me pidió que dijera algunas cosas sobre la militancia de los años 60, que fue la década durante la cual militó la mamá de Alejandra y su papá. Y si bien la década de los 60 comparte digamos, el espíritu de la década de los 70 en ciertos sentidos, también es una década que tiene sus características propias, muy fuertes, sobre todo desde la cultura, desde los debates, y es por eso que quería explicar un poquito cuáles son estas diferencias y cuál fue la militancia en los 60, por lo menos la de nuestro grupo. En los 60 aparece la nueva izquierda, que nace con la necesidad de debatir ciertos aspectos que no era posible debatir con la izquierda tradicional, que tenía un control bastante estalinista de los partidos. Y entonces surgen estos debates en los años 60 que tratan de abarcar todos los aspectos de la vida, no solo la militancia, nuevas formas de lucha, sino también formas de la cultura, de la sexualidad, de la moral, y en ese sentido fue de una riqueza muy grande esa década. Yo conocí, surge también como nueva perspectiva la posibilidad de la lucha armada, ¿no? Porque había sido en el año 59 la Revolución Cubana, que tuvo un gran impacto en el continente. Entonces, la lucha armada, a partir de ese momento, bueno, no sé si situarlo en ese momento como punto de partida, pero por lo menos en los debates y en las discusiones y en la forma en que la trataba la cultura y la política, a la posibilidad de la lucha armada, era tomada como una herramienta más en la lucha, como una posibilidad cierta. No se discutía el uso de la violencia, y
tal vez uno de los factores importantes para entender esto es que se discutía la hegemonía del Estado sobre el uso de la violencia, ¿no? Es decir, las huelgas, en las huelgas había destrucción de propiedad privada, en las manifestaciones enormes que había destrucción de bienes, se quemaban autos, digamos, había el pueblo disputaba el uso de la violencia por el Estado, ¿no? Sobre todo porque eran estados dictatoriales y opresivos. Bueno, es conocida la frase de Perón en ese sentido de la violencia del pueblo no es violencia, es justicia. Bueno, sucede también en esa época el papado de Juan XXIII con el Concilio Vaticano II, que fue un enorme cambio en la conciencia, también en ese clima de cambio que había en el mundo, no digo ya en el continente, ¿no? Y surge en grupos más radicales del cristianismo la teología de la liberación, que tuvo una vertiente importante de la guerrilla, vino de allí, ¿no? de ese origen. Esto es importante para entender que el uso en los 60 empieza a debatirse el uso de la fuerza, la constitución de grupos de guerrilla, y de hecho se constituyen grupos guerrilleros en varios países de Latinoamérica, en Bolivia, en Perú, en Colombia, en Uruguay, bueno, me olvidaré de alguno, pero era digamos, materia corriente. Y el debate acá, en Argentina, en esos primeros años 60, en los grupos de militancia política, circulaba por esos carriles. Es decir, no estaba en debate la lucha armada, sino la conveniencia o no de usar las armas en ese momento político, si era conveniente o no, si era necesario una previa concientización del pueblo, de las masas, de la clase obrera, si era necesario un mayor trabajo sindical, trabajo de frentes, en fin, ir creando las condiciones, o también la irrupción de la teoría del foco con la Revolución Cubana, digamos, acorta esas distancias, ese tiempo de espera en algunos, ¿no? O en algunas perspectivas. Yo militaba con Samuel Zulusky, con el papá de Alejandra, en el Partido Socialista Argentino de Vanguardia, que era una escisión del viejo Partido Socialista, y que no tardó en romperse, en disolverse, porque justamente era una época de grandes rupturas y grandes cambios. Antes de pasar esto, yo quiero recordarles un poco más el contexto general, internacional también, porque no nos olvidemos, a fines de la década, el Mayo francés, ¿no es cierto?, donde digamos, había una discusión sobre toda dónde estaba sentada la cultura occidental, ¿no? Las formas de pensamiento. Y junto con eso se dan los grandes movimientos. Bueno, conviven para esa época la liberación de Argelia por el Frente de Liberación Nacional, anteriormente había estado la revolución de Gandhi en la India, los nacionalismos árabes, había grandes movimientos culturales también, ¿no? De masas, como en Estados Unidos, por ejemplo, recordarán las grandes manifestaciones contra la guerra de Vietnam, y bueno, también movimientos culturales como fue Woodstock, o como fueron bueno, los Beatles y otras expresiones culturales que planteaban un cambio radical, por una u otra manera, de forma pacifista o
estaban los movimientos New Age, por ejemplo, que también por otros caminos buscaban un cambio, ¿no? Entonces, en medio de toda esa ebullición que había, es que nosotros militábamos. Lo que pasaba es que cuando se rompió el partido donde nosotros estábamos, con Sami y otros compañeros, el partido se dividió y formó por un ala, digamos, de izquierda, vanguardia comunista, y por una ala más ligada a la trayectoria, al movimiento nacional. Empezamos a trabajar con gente del peronismo que venía del peronismo revolucionario y fundamentalmente de la resistencia peronista. Lo cual ya hacía que tuviéramos una cierta experiencia de lucha, tenían estos compañeros, ¿no? Y eso facilitó bastante la creación de grupos, porque en ese momento estábamos tratando de crear células. A partir de esta ruptura se empezaron a crear células que fueron proto-guerrilleras, digamos, porque la guerrilla empieza a fines de los 60, principios de los 70, ¿no? como tal, pero se dan y se debate muchísimo las formas en que debía operarse. Leíamos muchísimos documentos, muchísima información, nos preparábamos militarmente, pero también, digamos, tratamos de encontrar, de debatir cuál era el comportamiento moral que debíamos tener, ¿no? Porque teníamos como modelo al hombre nuevo, que para nosotros era el Che como figura ideal, ¿no? Y bueno, y había que debatir todo, desde la sexualidad hasta, bueno, tantas otras cosas, ¿no? Y en eso yo tengo que confesar que las mujeres, como mujeres, no avanzamos mucho en la lucha por nuestros derechos en esa década, porque todo lo que fuera el feminismo, los derechos de las mujeres, era considerado como un eje secundario. Lo mismo la ecología. Digamos, lo principal para nosotros era hacer la revolución y después lo otro se solucionaría en su momento. Con lo cual, las mujeres militantes, bueno, hacíamos las tareas de la casa, en general trabajábamos y militábamos. Y los compañeros no. Los compañeros militaban, bueno, trabajarían los que trabajaban y lo mismo pasaba, digamos, esa traslación los valores del patriarcado, los seguíamos trasladando sin caer en cuenta de eso, casi sin pensar en eso. Y eso creo que también tenía que ver en las conductas personales que nosotros adoptábamos. Las mujeres eran las más perjudicadas, ¿no? En cuanto a que la infidelidad, por ejemplo, era, si era un compañero, y sobre todo de conducción, el que era infiel, bueno, se hacía la vista gorda, pero si era una compañera, bueno, otro era el cantar, ¿no? Yo creo que lo que pasó con la mamá de Alejandra, con Ana, en Cuba, y el juicio que se le hizo a ella, que le hicieron los compañeros, fue una cosa muy desgraciada, ¿no? Es decir, muy desgraciada porque ella fue apartada, fue separada por haber estado con otro compañero, y yo quiero creer que esto fue peor, esta conducta, porque fue en el marco de una instrucción. Es decir, fueron los compañeros, un grupo que fue a Cuba a instruirse militarmente y también en códigos de conducta, supongo yo, y esto se ha visto exacerbado, pienso, ¿no? Pero también pienso que
En el caso de Ana, eso fue el principio de su derrumbe, ¿no? Porque ella fue separada, quedó sola con sus hijos y se sintió perseguida por sus compañeros, condenada y perseguida por sus compañeros. Y esto es una cosa muy trágica, porque para nosotros los compañeros y la familia, los compañeros eran nuestros amigos, nuestros hermanos, y la organización era nuestra familia. Entonces este tipo de cosas era devastadora. Y bueno, yo quería comentar entonces esta desventaja que teníamos las mujeres en la militancia también, y cómo a veces teníamos que padecer situaciones injustas. Y más aún estando detenidas, también encima éramos reprimidas extra por ya no haber dejado de lado el lugar de reproductoras y de pilares del hogar y pasar a tener un papel en la historia política del país. Y por eso éramos violadas sistemáticamente, por eso a las mujeres embarazadas las mantenían como vientres vivientes hasta que parían, en general encadenadas, les robaban sus hijos y las mataban. Así que yo celebro mucho los avances que se han hecho en las décadas posteriores sobre la situación de la mujer. Y quería, para terminar, leer unas palabras de Alejandra en su libro, que dice: deseo que este libro ayude a que nadie más considere locas ni a las madres de Plaza de Mayo ni a cualquier otra mujer que sea diferente. Deseo que este libro no lleve a la locura. Tal vez proponga mirarla de otra manera. Tal vez el lector no le diga más loca a una mujer diferente, demasiado sensual o apasionada en sus convicciones. Deseo que este libro sirva para eso.